mañanera de Ángel correspondiente al viernes de la semana que hoy termina, laboralmente hablando. Viernes 22 de octubre del año 2021. Comienzo este comentario con una pregunta. ¿Cuándo terminará este mal chiste que no por malo deja de ser trágico? ¿Cuándo terminará este mal chiste? Alguna vez pregunté en una de estas mañaneras, ya hace bastantes meses, ¿qué iba a suceder cuando al bulto se le acabaren los adversarios o los enemigos? ¿Qué iba a suceder o qué es lo que íbamos a escuchar y ver cuando ante la falta de adversarios, por haber agotado ya prácticamente todos los posibles o los imaginables, el bulto empezare a inventar adversarios? Yo pensé en ese momento que una situación o un escenario de ese tipo tardaría mucho tiempo en llegar. Sin embargo, reconozco que me equivoqué rotundamente. Hoy, ese escenario que yo veía muy lejano, ya está entre nosotros. Hoy, bueno, más bien ayer, el bulto, ante la ausencia de adversarios a quienes lanzarles su furia, la emprende en contra de lo que algunos cursis todavía llaman la máxima casa de estudios del país. Eso de la máxima dejó de serlo hace muchísimos años y hoy se debate entre una pésima calidad académica en la mayoría de sus escuelas, instalaciones que son un muladar, áreas tomadas por grupos de delincuentes a los cuales nadie toca, y así. Una mafia sindical que decide lo que deberían decidir autoridades académicas, y así por el estilo. Sin embargo, repito, algunos cursis y otros que añoran un antepasado que ya no volverá, dicen la máxima casa de estudios. Pues contra esa se lanzó ayer el bulto. Y se lanza desde el peor de los argumentos. ¿Cómo se atreven a cambiar su plan de estudio, sus temas de estudio? Yo no sé si él sea de la idea de que las instituciones de educación superior y en términos generales las instituciones que difunden el conocimiento deba permanecer su carga curricular estática al margen y a contrapelo de los avances de la ciencia y los avances de la tecnología. Parece que el bulto es de esos. Su aferrarse al pasado y al antepasado lo lleva, yo no sé si le gustaría que la carga de materias en la ex máxima casa de estudios sea la que privaba ya en esos años cuando él se durmió en el sexenio de Echeverría, hace más de 40 años. En un descuido así piensa él. Pero lo curioso de esto, además del ridículo que hace el bulto con sus expresiones y planteamientos, es que la institución de educación superior donde contaba el entonces candidato con el mayor número de seguidores y defensores, furibundos promotores de esa nueva alborada que se veía venir, era ahí, en esa institución de educación superior. Pues contra ellos se fue. Ya antes les había quitado a los investigadores una serie de beneficios acumulados a lo largo del tiempo, etcétera, etcétera. Pero hoy
ante la falta de adversarios, se lanza en contra de lo que algunos todavía, como decía al principio, le llaman la máxima casa de estudios. Yo no sé si para ellos algunas universidades diseminadas en alguna otra de las entidades del país son las mínimas casas de estudio. No lo dudo. Sin embargo, debo decirles a los que todavía creen eso de máxima, que hay universidades a lo largo y ancho del país que no solo rivalizan con la calidad académica y la eficiencia en el uso de recursos de todo tipo con la UNAM, sino que incluso producen profesionistas de una calidad académica y una integración a la realidad económica y política del país con mucho mejor que los que egresan de la ex máxima casa de estudios. Pero tomemos otra vez los planteamientos del bulto. Llegará el momento en que efectivamente se le agoten los adversarios a esta persona y que solamente le quede como adversario él mismo al verse en el espejo en el momento de levantarse por la mañana, cuando se va a rasurar, a lavar la cara, a peinar, etc. Llegará a ese punto de desvarío ya, de locura, donde ante la falta de entidades, instituciones, personas, grupos sociales a quienes atacar, que él mismo se ataque al verse en el espejo, es posible. La locura en algunos los lleva incluso a esos excesos, porque él no llegaría a ese nivel. Pero mientras esa degradación de la cordura y de la salud mental del bulto se va agravando, el país va a la deriva. Vea usted lo que pasó en esta semana, que aquí se lo dijimos claramente y una y otra vez iba a suceder. El único argumento que tiene la fracción de Morena en Cámara de Diputados y que tendrá también en el Senado de la República es la aritmética. No tienen más. No hay la menor capacidad para debatir, para ofrecer contraargumentos a las posiciones de diputados y senadores de la oposición. No existe. No la tienen. En algunos casos, porque son verdaderamente ignorantes esos legisladores de Morena. Y en otros, no pocos, porque son un atajo de cobardes que no se atreven a contradecir cambiando una sola coma al texto que envía el Ejecutivo. Y otros, por supuesto, que también no pocos, son una sarta de sinvergüenzas que quieren quedar bien para seguirla bateando, como diría el clásico, el bulto. Porque además se presenta como un gran beisbolista cuando es un viejo panzón que apenas puede correr a la primera y no puede ni siquiera llegar a ella. En fin, esta situación que hemos visto en Cámara de Diputados y que con toda seguridad se repetirá en el Senado, ahí se irá a quedar. Ese es el tipo de Congreso que tenía pensado el bulto cuando era candidato. Y ese es el tipo de actividad y calidad legislativa que tenían pensado o que visualizaban aquellos que buscaban ser o diputados o senadores allá por el hoy se ve lejanísimo año 2018. Para concederles el beneficio de la duda, soy de la idea que no es así. Sin embargo, su actitud lacayuna, servil, los hizo adecuarse rápidamente a eso. Y hoy prácticamente han enmudecido con una actitud que raya más allá de la cobardía en la complicidad. En la complicidad en este proceso
de destrucción sistemática y permanente de, con todos los defectos que usted quiera verle, habíamos logrado avances. Hoy, seguramente, el blanco de su ira y de sus locuras será la energía, una reforma constitucional que no tiene la menor posibilidad, como diría el clásico, en el sexenio anterior no va a transitar. Sin embargo, él va a insistir una y otra vez, con personajes de visión tan moderna como Bartlett a su lado, como dos caballeros andantes defendiendo al antepasado. Y uno que otro por allá que anda ahí de glúteo veloz que se les pega también. Se llega al nivel de ridículo de recibir casi en calidad de héroe, de nuevo, de Mesías también en América del Sur, a un narcotraficante que fue sentenciado, como es el caso de Evo Morales. Repito, un narcotraficante que fue juzgado y sentenciado y obtuvo la libertad gracias a una ley de amnistía. Ese narcotraficante, Ebrard lo recibe con los brazos abiertos acá, y hermano, y el otro, México es esto y esto y esto. Mi nana pa' mi tata, dirían en mi tierra. Y viene a un seminario de los nuevos partidos políticos, o los partidos políticos ante la nueva, no sé qué, de un negocito particular encabezado por Beto Anaya y su familia, que son los que usufructúan esa franquicia. Yo creo que, no sé si haya otro, pero es el único adorador público que lo admite de esta dinastía de criminales y asesinos en la República. Hágame usted el refabrón cabor, diría Catón, de la República Democrática de Corea. Como ve usted, este país está al revés. Tenemos al peor quizá de los egresados de la máxima casa de estudios en muchos decenios, y hoy dice que es presidente de México. No, no lo es. El país va solo, a la deriva, en este mar tormentoso que es la realidad geopolítica. En fin, aguantar, señores. Por ese votaron, y otros ni siquiera se atrevieron a ir a votar. Por esos dos grandes grupos sociales estamos en esta tragedia. Pero ya lo saben, egresado de la máxima casa de estudios, ¿qué dirán ahora ante el ataque esos miles y miles de egresados de esa máxima casa de estudios? Estaremos esperando sus comentarios de esos hombres ilustres. En fin, gracias y lo espero mañana en La Sabatina.